Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchísimos de ustedes, especialmente a los fanáticos de las telenovelas, del mundo del espectáculo turco y por supuesto, a quienes seguimos de cerca los pasos de uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Y es que prepárense porque el actor ha soltado una pista, una pequeña, pero jugosa, migaja de pan que nos deja a todos preguntándonos, ¿quién será esa mujer favorita? Si han oído bien, Can Yaman ha insinuado algo sobre la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón, y aquí en este vídeo vamos a desgranar todas las posibilidades, a analizar las pistas y a intentar descifrar este misterio que tiene a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que si quieren estar al tanto de los últimos chismes y de los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, quédense hasta el final, porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, recuerden que la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos es dándole a ese botón de asterisco suscribirse y activando la campanita. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Can Yaman, ustedes saben, es una figura que no pasa desapercibida. Desde sus inicios en Turquía con éxitos rotundos como Erkencikus o Dolunay, su carisma, su talento y seamos honestos, su impactante físico lo catapultaron a la fama internacional. Hemos visto su crecimiento, sus proyectos en Italia, sus romances que han sido portada de revistas y ahora, nos llega esta nueva información que nos hace especular. ¿Qué ha dicho exactamente Can Yaman? Pues la información que ha salido a la luz, a través de algunas entrevistas y declaraciones que se han viralizado, apunta a que el actor, en un momento dado, habló sobre la mujer que considera su favorita. La frase exacta o la idea general que ha llegado a nosotros, es que existe una mujer en su vida que por diferentes motivos, se ha ganado ese título especial. Lo intrigante es que no ha dado nombres, ni ha especificado a qué tipo de relación se refiere. Es una amiga cercana, una colaboradora especial, un amor del pasado, un amor presente, o quizás alguien que admira profundamente en su trayectoria profesional. Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace este juego de adivinanzas tan entretenido. Pensemos un poco en el contexto de estas declaraciones. Can Yaman ha estado trabajando mucho tanto en Turquía como en Italia, colaborando con diferentes actrices, directoras, productoras. Su vida personal, como la de cualquier celebridad, ha estado bajo el escrutinio público, y hemos sido testigos de varias relaciones sentimentales que han acaparado titulares. Esto hace que la idea de una mujer favorita pueda interpretarse de muchas maneras. Podría ser alguien que lo inspiró en su carrera, alguien que lo apoyó en momentos difíciles, o incluso alguien que, de forma sutil, ha influido en su manera de ver la vida o su arte. Es esta ambigüedad lo que nos invita a investigar, a rebuscar entre sus conocidos y a buscar patrones. Si nos ponemos a analizar los posibles nombres, la lista se abre de par en par. Por un lado, tenemos a sus compañeras de reparto más icónicas. En Erkencikus compartió pantalla y química con Demet Özdemir. La complicidad que mostraban en pantalla era palpable, y muchos de sus seguidores esperaban que esa relación traspasara la ficción. Aunque hasta donde sabemos, su relación fue más allá de una simple amistad, no se llegó a confirmar como algo duradero. ¿Pero podría ser Demet la mujer favorita de la que habla? Es una posibilidad. Ambas estrellas turcas alcanzaron una fama estratosférica gracias a esa serie, y la conexión entre ellos era innegable. Luego está el tema de sus relaciones en Italia. Ha tenido parejas conocidas en la televisión italiana, como Diletta Leotta, una reconocida presentadora deportiva. Su relación con ella fue muy mediática y generó muchísima atención. ¿Podría ser que, a pesar de haber terminado, Diletta conserve un lugar especial en su vida? Es posible que la admiración y el cariño perduren, incluso si la relación romántica no continúa. La forma en que la describió en su momento o la manera en que se trataron públicamente podría darnos pistas. Pero no nos limitemos solo a las relaciones románticas. Can Yaman es un hombre que también valora las amistades profundas y las conexiones profesionales. Podría tratarse de una colega con la que ha trabajado en múltiples ocasiones y a la que admira profundamente por su talento, su ética de trabajo o su personalidad. Pensemos en actrices con las que ha tenido una gran química profesional, con las que ha creado personajes memorables. Quizás una directora que lo ha impulsado a dar lo mejor de sí, o una productora que ha creído en sus proyectos. Otra interpretación interesante es:
Que esta mujer favorita podría no ser alguien que conozcamos públicamente. Podría ser una figura más anónima en su vida, alguien de su círculo íntimo que no pertenece al mundo del espectáculo, pero que tiene un peso significativo en su vida. A veces las personas que más nos marcan son aquellas que nos conocen en nuestra faceta más privada, lejos de las cámaras y los flashes. Esta hipótesis añade una capa de misterio aún mayor, porque nos obligaría a pensar en quiénes son esas personas cercanas a él que no vemos en las redes sociales ni en los medios. También es crucial considerar el tono con el que se ha comunicado esta información. Cuando se habla de una mujer favorita, suele haber un matiz de admiración, respeto y quizás un cariño especial. No necesariamente tiene que ser un amor romántico apasionado, sino puede ser alguien a quien él ve como un pilar, una inspiración o simplemente alguien a quien aprecia enormemente. Can Yaman, por lo que hemos visto en entrevistas, es un hombre que valora las cualidades humanas, la fuerza y la inteligencia. Por lo tanto, su mujer favorita probablemente encarne algunas de estas características. Ahora, ¿cómo podemos intentar descifrar esto? Podríamos analizar sus declaraciones más recientes, buscar entrevistas donde haya sido particularmente abierto sobre las mujeres en su vida. A veces los actores dejan caer comentarios que en el momento parecen insignificantes, pero que con el tiempo adquieren un significado especial. También podemos observar con quién interactúa más en redes sociales, a quien dedica mensajes de apoyo o admiración, aunque esto último puede ser una trampa, ya que las redes sociales a menudo se utilizan para mantener la imagen pública. Quizás deberíamos pensar en qué proyectos le han marcado más, qué compañeras de reparto han sido fundamentales para su éxito. La química entre actores es algo que el público percibe y que, en muchas ocasiones, refleja una conexión real. Si recordamos sus roles más importantes, ¿hay alguna actriz con la que su interpretación haya sido especialmente memorable, con la que haya creado una dinámica única? Podría ser que esa conexión profesional se haya traducido en una admiración profunda que él considere digna de mencionar como mujer favorita. Otro punto a considerar es la edad y la madurez. A medida que las figuras públicas maduran, su forma de ver las relaciones y las personas que las rodean también evoluciona. Quizás esta declaración llega en un momento en que Can Yaman está reflexionando sobre su vida, sobre las personas que han dejado una huella imborrable en él, ya sea de forma profesional o personal. Es una invitación a mirar más allá de los titulares de las revistas de corazón y a pensar en las conexiones humanas genuinas. No descartemos tampoco la posibilidad de que sea una referencia a alguien de su pasado, alguien que, aunque ya no esté en su vida de forma activa, marcó un antes y un después. A veces las primeras influencias, las primeras admiraciones, son las que nos forman y nos dejan una marca imborrable. Podría ser una figura de su infancia, una maestra, una familiar que lo inspiró. Sin embargo, dado el contexto de su fama y de su vida pública, es más probable que se refiera a alguien con quien ha tenido una interacción más reciente o profesional. Lo que sí está claro es que esta pista de Can Yaman ha avivado la llama de la especulación y la conversación. Es el tipo de detalle que los fans aman analizar, debatir y soñar. Nos da un tema de conversación, una chispa de misterio en un mundo del entretenimiento a veces predecible. Y eso, en definitiva, es algo positivo. Nos mantiene conectados, nos hace participar y nos permite seguir de cerca la vida y las reflexiones de un artista que, sin duda, ha dejado su huella. Así que, para recapitular, hemos explorado las diferentes facetas de esta intrigante declaración de Can Yaman. Hemos considerado la posibilidad de que se trate de una expareja mediática, de una compañera de reparto con la que compartió una química especial, de una amiga cercana, o incluso de una figura profesional que ha marcado su carrera. La ambigüedad de la declaración es lo que la hace tan fascinante, y nos invita a todos a ser un poco detectives del corazón y de las celebridades. Ha sido un placer desgranar este misterio con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación y que, al igual que yo, se queden con la intriga y la curiosidad. La vida de las celebridades siempre nos depara sorpresas, y esta es, sin duda, una de ellas. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir trayéndoles contenidos que les interesen y les diviertan. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que podría ser esa mujer favorita de Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría, alguna pista que yo no haya mencionado? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman o de las series turcas, para que todos estemos al tanto de este emocionante enigma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a unirse a nuestra comunidad y a suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas y temas interesantes preparados para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.